begirada diferenteak, heterodoxoak, gure errealitateari begiratzen dioten, modu diferentean begiratzen dioten begiradak, ulerkorrak, arduratsuak, kritikoak, gaur ez ditutenak begiradak. Eta gaurkoan gurekin ditugu, eta esker berezia eman nahi diet gurekin egoteagatik, Jesus Mari Lazkano eta Miren Azkarateri, eskerrik asko, benetan, gaurkoan gurekin egoteagatik, ziklo honi bukaera emateko. 5 solasaldi izan ditugu, gaur 5. Eta gainera gaurkoa beste egun baterako aurreikusita geneukan, baina elurrak galarazi zigun eta gaur eguraldi ederra daukagu solasaldi hau egiteko. Aurkezpen azkar bat naiz eta uste dudan ez zuen aurkezpen handirik behar. Y voy a empezar con una anécdota pequeña de cuando nos conocimos. Miren y yo, creo que fue hace unos 15 años más o menos, en los pasillos del Colegio Mayor Unamuno en Bilbao, a la que invitamos a Miren, entonces yo era estudiante, invitamos a Miren a dar una conferencia allí, y allí nos conocimos en ese contexto. Hemos vuelto a coincidir varias veces, y la última vez nos tocó en una escena un poco cómica montando un cañón y una pantalla en el salón de plenos del ayuntamiento, en la que no distribuimos muy bien las tareas, porque yo montaba el cañón mientras Miren montaba la pantalla, y creo que, en fin, no fuimos muy eficientes en esa tarea. En cualquier caso, pues hemos coincidido varias veces. También el Parlamento Vasco delante del cuadro Euskadi de Jesús Mari Lazkano, que está allí expuesto, y que lo vimos por última vez en una visita que hicimos con nuestros alumnos hace poco, y que nos lo explicaron allí el Parlamento estupendamente. Con Jesús Mari. A saber qué explicación dieron. Bueno, luego te la cuento, a ver si... Esas cosas. A ver si coincide, Nos dijeron que quisiste plasmar a través de los distintos montes puestos allí de forma alegórica, nos dijeron. Creo que nos dijeron. La palabra sería casual. Casual, pero bueno. vale. Sí, no iban bien encaminados. Vale, pues era esa mirada. Sí. Con Jesús Mari coincidí aquí mismo en estos pasillos, una ceremonia de graduación, donde entre un pequeño gaudeamus igitur y algunos vinos y unas croquetas, pues tuvimos una conversación sobre los devenires de la universidad. Creo que estas conversaciones que se tienen así, en cualquier caso, pues más allá de anécdotas personales, creo que ya son 2 personas conocidas. Miren, Euskal Filologiako Katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitatean, Euskaltzaina, momentu honetan zinegotzi Donostiko udalean, euskera arduradun, kultura arduradun ere izan zera, ezta? Bai. Orain dela gutxi arte. Bai. Eta besteak beste kultura sailburu Eusko Jaurlaritzan baita ere. Bai. Eta Jesus Mari Lazkano irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean baita ere, arte ederretan doktorea, eta erreferentzia nagusiteriko bat errealismoaren ordezkaria, lehen komentatzen egera New York eta Gernika artean ematen dezula urtea, eta mundu osoko esposizio gelatan ikusten ditugu bere artelanak. Donostian azkenekoan Kursalen eduki genuen aukera, Altxerrin ere bai, oso peraz banago. Eta hasi nintzen Galileo 16, Katedralen ondoan. Eskerrik asko berriz ere, bioi gurean egoteagatik gaur. Eta, galdera orokor batekin hasiko gera, erresa formulatzen, ez dakit horren beste erantzuten, seguraski ez. Baina la pregunta, que es muy genérica y que os dejo vía abierta para que contestéis en el orden de que queráis y como queráis, es esa que, teniéndoos aquí, creo que es pertinente preguntar, que no es otra que ¿qué es la cultura? ¿Cómo entendéis la cultura? ¿Qué os parece de qué tenemos que hablar cuando hablamos de cultura? Como queráis, empezáis en el orden que queréis. Gaztelaniaz, ezta? Bai, goera txandakatzen, baina gaztelaniaz hasiko bai. Bueno, yo creo que alguna vez me ha tocado contestar a esta pregunta y en general yo creo que si hiciésemos así una de estas encuestas facilitas
que a Félix le horrorizarían probablemente coger a la gente y ponerle el micrófono y decir qué es para usted la cultura. Nos saldría un resultado, creo, pero habría que verificar la hipótesis, en que la gente te hablaría pues, de teatro, de música, de espectáculos, de este tipo de cuestiones, de exposiciones, de museos. Y es verdad que cultura se refiere al conjunto de manifestaciones artísticas que bien pueden ser a través del idioma, incluyendo la literatura o el teatro, la comedia, lo que se quiera, o bien a través de otros medios de expresión, de artes plásticas, etcétera, con lo cual, bueno, tendríamos ese mundo de expresión, no sé si es de la belleza, de los sentimientos, de lo que un artista o una artista lleva dentro y lo expresa de formatos, ya digo, por escrito o a través de otros medios, indudablemente a través de los medios audiovisuales que ahora incluyen todas las redes sociales y YouTube y los microrelatos y todo lo que se quiera. Pero yo creo que hay una forma más amplia de entender cultura que creo que es más auténtica, y cultura es para mí aquello que una sociedad, esa forma de organizarse que tiene la sociedad, y a través de esas formas de organizarse es como manifiesta su forma de pensar una sociedad en cualquier ámbito. Y cuando digo en cualquier ámbito, me refiero al ámbito empresarial, al ámbito económico, al ámbito culinario, a cualquier ámbito, al ámbito de la filosofía, de ese mundo más intelectual, si se quiere, al ámbito de la educación, al ámbito del deporte. Y si tuviésemos la capacidad, y hay gente que efectivamente la tiene, de analizar las sociedades desde este prisma, seguro que encontraríamos que hay una cultura deportiva, una cultura empresarial, una cultura culinaria, una cultura que se manifiesta y se organiza de forma diferente en las distintas sociedades. Y creo que nuestra sociedad, la sociedad vasca, es un buen ejemplo para decir que tenemos una determinada forma que yo no soy capaz de definir en qué consiste, la observo y creo que es así, pero repito, estoy hablando desde mi percepción, digamos, sin ser mi campo de especialidad. Si estuviésemos hablando de cuestiones de lingüística vasca o de filología, hablaría en otro tono, pero ahora estoy hablando... Bueno, estoy hablando más de mi percepción, de cómo veo las cosas, de cómo las veo después de la experiencia, efectivamente, después de haber sido consejera de Cultura, después de haber tenido responsabilidades en Cultura, de haber tenido que enfrentarme al año de la capitalidad cultural, lo que... no sé, cómo me han hecho ver las cosas, que a lo mejor ahora Jesús Mari me dice que estoy absolutamente equivocada. No, yo creo que no. Yo también entiendo la cultura también de una forma bastante parecida, ¿no? La verdad es que es muy difícil definir un poco lo que es el concepto de cultura, ¿no? Y sobre todo cuando estamos, o al menos yo me siento totalmente inmerso en todo ello, ¿no? Muchas veces para poder definir, analizar o incluso hablar o comentar cuestiones como esas es necesario mantener cierta distancia, ¿no? Una distancia que yo no me siento capaz también de mantener, porque estoy tan involucrado en todo ello que muchas veces me siento tan cómplice que es difícil encontrar definiciones, ¿no? Pero ante esa pregunta que nos hace Félix, dándole vueltas, intentando definir de alguna forma en qué podría ser la cultura a pesar de mi implicación en ella, yo creo que podríamos definirla un poco como la manera en que podemos gestionar o intentar encontrar unidades de sentido a las cosas. Es decir, se trata un poco de un punto de vista que nos ayuda a entender el mundo, digamos. Lógicamente, esa idea tan genérica tiene, yo creo que, tres aspectos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es su capacidad integradora, es decir, la cultura es una cuestión, es un algo, no son solo objetos, pueden ser también ideas, pueden ser actitudes, pueden ser experiencias.
pero que fundamentalmente son integradores y tienen una visión totalizadora de nuestra experiencia en el mundo. Es decir, a pesar de que, como bien decía Miren, existen diferentes niveles e implicaciones a lo largo de la cultura, es más, yo creo que deberíamos hablar más que de cultura, de culturas. No existe una cultura como tal, siempre hay culturas que van definiendo la diferencia con otros colectivos, con otros tiempos y lo que nosotros entendemos el día a día, ¿no? En ese sentido, una de las características es esa, es la integración, es la totalidad, herramientas mentales, objetuales, experienciales que nos ayudan a entender el mundo. Otra de las características yo podría decir que es la idea del proceso, es decir, la cultura es algo que se está continuamente gestando, está cambiando de formas. Lo que entendíamos nosotros como referencias culturales de hace 20 años, hoy muchas de ellas han desaparecido. Luego podríamos debatir si merece que hayan desaparecido o no, o deberíamos haberlas recuperado, mantenerlas o haberles dado otra forma, ¿no? Pero de la misma forma que desaparecen van surgiendo nuevas formas de cultura, ¿no? Y en ese sentido la idea de la cultura es una idea en proceso, en cambio, en evolución, y que tiene que ver fundamentalmente con el tercer aspecto, que creo que es fundamental, ¿no? Y es el concepto de experiencia. Es decir, la cultura no es algo que uno adquiere, no es solo información, que podemos conseguirla de 1000 vías, últimamente y cada vez con más facilidad vía Internet. La cultura es algo que se construye, que se elabora dentro de cada uno a partir de experiencias concretas que tenemos en ese contexto. Por eso la integración y la relación del propio elemento individual y cómo uno ve el mundo en relación con la sociedad en la que se integra es clave, ¿no? Por eso podemos hablar de cómo cada uno de nosotros entendemos la cultura o cómo un pueblo entiende su propia cultura, ¿no? Pero además ese pueblo cada vez, y precisamente motivado por la globalización, está inserta en otras sociedades, recibimos otro tipo de inputs de información que también se va transformando, es decir, que la cultura que entendíamos propia de un país, nuestra cultura, también está en movimiento, también está en proceso, porque se van integrando nuevos elementos, vamos saliendo cada vez más al exterior y las cosas se van complejizando un poco, ¿no? Entonces yo, volviendo un poco al inicio, insistiré en esos tres aspectos de lo que puede estar la definición de la cultura, ¿no? Un aspecto integrador, el aspecto, digamos, del proceso y sobre todo el nivel de experiencia, ¿no? No sé, un ejemplo, si yo ahora voy al Ratón de Guetaria, hoy al atardecer, que tendremos un atardecer precioso, pues bueno, mi experiencia y mi background, mi fondo cultural, cuando yo vea ese atardecer, me va a remitir a toda la cultura de los literatos ingleses del siglo XVIII, como Wordsworth y todos estos que empezaron a recuperar la idea de la contemplación del paisaje. Me voy a acordar de Petrarca cuando subió al monte Ventux y hizo la primera descripción de lo que era la belleza del paisaje. Me acordaré de todos los pintores románticos, de los alemanes, de Friedrich. Es decir, la experiencia del atardecer mía personal va a ser totalmente diferente en función de qué, digamos, conexiones culturales he tenido, ¿no? Y de alguna forma también seré consciente de que esa sensación de que el atardecer es algo a contemplar, realmente es una conquista contemporánea y conseguida por los artistas, ¿no? Porque probablemente el que está recogiendo las uvas de Chacolí en Guetaria en ese mismo momento, pues no mirará ese atardecer y estará pensando en otras cosas y desde luego no estará disfrutando para nada del atardecer, ¿no? Es decir, que las culturas son diversas, contradictorias, complejas y depende sobre todo de la experiencia que cada uno tenga y de qué manera se integra un poco en la sociedad, ¿no? Cuando pienso en cultura pienso como en un gran cerebro, ¿no? Un cerebro lleno de grandes conexiones. En realidad la cultura es una especie de red, ¿no? De hilos que te unen con el tiempo y los lugares, ¿no? Yo puedo sentirme muy cómodo como heredero de una tradición X del mundo mediterráneo o del mundo anglosajón a través de una serie de hitos que he conocido en mi experiencia, y me ayudan a entender lo que estoy viendo en ese momento, que es un atardecer en Guetaria. Entonces, yo creo que eso es un poco todo eso, ¿no? Lo que de alguna forma va conformando la idea de la cultura, ¿no? Y como decía, miren, en diferentes niveles, ¿no? O sea, bien, una cultura empresarial, una cultura, digamos, de cómo me relaciono con las personas, de una educación, y qué supone el uso de determinado tipo de lenguaje para entender el paisaje, por las palabras que utiliza, las relaciones, o sea, es un poco todo, ¿no? O sea, somos partícipes de muchas culturas, ¿no? De la misma forma que pensamos de muchas maneras y nuestro cerebro actúa y conectando las neuronas de todo tipo, la cultura también es algo así, ¿no? Es algo plástico, algo elástico, algo que... Vaya, me abarca tú, pero me estoy enseñando... Sí. No me des la palabra. Bueno. Eso no vale.
Yo lo veo de esa forma, ¿no? Es algo muy complejo, algo muy dinámico, algo muy integrador, y que está en continuo crecimiento, ¿no? O sea, no nos vale lo que hemos aprendido, sino que continuamente tenemos que estar poniéndonos al día, entre comillas, ¿no? Y el efecto de la globalización es fundamental, en el sentido de que va transformando, sin darnos cuenta o no, lo que es la idea de la cultura, ¿no? De hecho, desgraciadamente, yo creo que todo el mundo está dando cuenta que esa globalización, con los efectos que estamos sufriendo, lo que hace es, de alguna forma, ya aplanando la cultura. O sea, ya a todos nos gusta el mismo sabor, a todos nos gustan los mismos colores, a todos nos gusta determinado tipo de imagen brillante, o sea, de alguna forma, esa visión, digamos, probablemente más comercial e internacional, se está apoderando de nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Sin darnos cuenta, pero la foto del atardecer que manda por Twitter cualquiera de Getaria sea la misma que está mandando alguien de Connecticut, que con el mismo gusto, el mismo acabado, con el mismo brillo. Estamos como unificando los gustos, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. No, te voy a contradecir. A ver, eso es cierto, pero tu obra, por ejemplo, se entiende en unas claves. Y por mucha globalización que haya, dudo mucho que uno de Connecticut haga el tipo de obra que tú haces, integrando paisaje, interiores. Sí. Es verdad que hay ese riesgo, pero a pesar de todo, creo que en las buenas experiencias, que es las que deberíamos de promover y de fomentar y de ayudar, son aquellas en las que, partiendo de nuestras raíces y de nuestra tradición, vamos asumiendo algunos elementos de la globalización, pero haciendo obras que tienen algo de único, precisamente porque tienen unas raíces que no hay en otros sitios, y una mirada y una experiencia, o esas conexiones que tú has dicho, que probablemente uno de Connecticut, uno de Hong Kong o uno de Bombay no las vaya a tener. Estoy totalmente de acuerdo, pero claro, probablemente yo sea uno de los últimos salvajes, de la última generación que todavía valora el hecho de la experiencia, el hecho de ir a Getaria, si hace falta ir a autostop para poder ver el atardecer allí. Uno que igual tiene 18 o 23 años, que son los que realmente dentro de unos años van a estar en escena, pues estará bajando en internet las imágenes del atardecer. Es decir, por eso... Claro, yo entiendo que el valor experiencial es fundamental. O sea, yo no puedo pintar los hielos sin haber estado allí. O sea, necesito vivir todo eso, necesito sentir el frío, cansarme, fotografiar yo, hacer mis propios dibujos, construir mentalmente la realidad desde mi propia experiencia. Porque el hecho de dibujar, por ejemplo, no es solo que hagas un dibujo, es decir, bueno, el valor que pueda tener el dibujo, no, es la experiencia del tiempo necesario para dibujar, que es tiempo que uno está pensando en torno al paisaje. Tiene que decidir de eso que ve, qué es lo importante, qué tiene que resaltar, cuál es la línea que va a definir aquello que estás viviendo. Entonces, ese proceso de pensamiento, el tiempo que uno tarda en dibujar, es lo más valioso. Luego el dibujo igual es una porquería, no importa, pero la experiencia de estar dibujando frente al paisaje es muy importante. Por eso, yo creo que en la medida que yo he crecido con las experiencias del paisaje y de aquí, por eso quizá no me afecta tanto. Es decir, y se puede decir, bueno, esta obra es de aquí y tal, ¿no? Pero yo soy una Ferraris, entonces no soy ejemplo de nada. Entonces, creo que eso está cambiando, ¿eh? Yo lo que veo en mis alumnos ahora, en las referencias culturales, visuales, que manejan, no tiene nada que ver con el país. Es decir, Internet es... Entonces, es gente que igual tiene pocas experiencias vitales porque no han viajado, según ellos, porque es caro, tal. Bueno, cuando no teníamos dinero íbamos, yo me acuerdo haber ido hasta Stuttgart a ver un cuadro de Friedrich, pero fuimos en autostop. Y para ir a ver el Museo del Prado íbamos al camping de San Sebastián de los Reyes, ahora estará lleno de seguro que es un centro comercial, pero el camping de Madrid está en San Sebastián de los Reyes. Íbamos en tienda de campaña a Madrid para ir a ver el Prado. Dile ahora a un alumno que vaya con la tienda de campaña a Madrid porque hay una exposición fantástica del Bosco. Jesús María, cierto mensaje de cualquier tiempo pasado fue mejor en esta mirada hacia las personas jóvenes. No, en absoluto. Por introducir la variable de las personas jóvenes. Yo te iba a decir si por alusiones tiene la posibilidad de defenderse. Pues, sí. No, pero yo creo que... creo que es un elemento de reflexión también. Quiero decir que el cómo percibimos... me toca hacer de moderador, entonces no voy a introducir mi visión en esto, pero bueno, quiero decir que por supuesto podéis plantear cuestiones y como también estamos
no lo he dicho antes, las tarjetas están para eso, para que planteéis las cuestiones que luego podamos plantear, pero por ver un poco, si profundizamos un poco en esto, ¿no? En las personas jóvenes respecto a la mirada hacia la cultura, ¿no? Que es lo que tú estabas empezando a plantear, también me gustaría un poco introducir el elemento. A ver, yo creo que es verdad que en el mundo globalizado en el que vivimos, Internet, las nuevas tecnologías te uniformizan mucho la información, las experiencias que puedes tener, te retienen mucho en sitios cerrados conectados con una máquina. Quizá antes el no tener todas estas experiencias, tampoco, si tú querías ver entonces una obra de Friedrich, no podías ir a Internet y descargarla y tener una descripción, o ibas a verla, o bueno, en el mejor de los casos, y depende de qué universidad o qué manual o qué catálogo pudieses tener, pues a lo mejor lo podías ver y a lo mejor no. El acceso a la información, si tenías curiosidad intelectual, el acceso a la información no tiene nada que ver con la de ahora. Yo me acuerdo cuando a fines de los 70, comienzos de los 80, me planteé hacer la tesis doctoral sobre palabras compuestas. Aquí no había información bibliográfica más que 2 o 3 cosas básicas, ni tenías acceso a revistas, ni... Entonces, lo único que podías hacer era salir fuera a una universidad que tuviese una buena biblioteca y empezar a fotocopiar como una obsesa, casi. Ya, porque no había ni catálogos, ni Internet, ni préstamos interbibliotecarios, ni nada. Entonces, eso cambia mucho la forma de acceder a la información. Pero, a ver, reconociendo que todo esto en gran parte es verdad, yo sí quiero no solamente romper una lanza a favor, sino hacer hincapié en la capacidad que tiene todavía la juventud de mirar a la cultura desde fenómenos culturales que me son muy cercanos, y voy a mencionar el versolarismo y el mundo de la danza. El versolarismo es la típica actividad o manifestación cultural que no tiene nada que ver, tal como yo lo viví cuando yo era cría. En casa había una gran afición, y yo me acuerdo desde que tengo uso de razón ir a las plazas de los distintos pueblos a escuchar a los versolaris, y alguna vez cuando he ido a distintas universidades o a distintos foros y hablando fundamentalmente hablando de la capacidad de la sociedad civil y de la importancia que ha tenido en toda la regeneración lingüístico-cultural de este país, siempre le suelo poner un par de diapositivas de versolaris, de alguna actuación de los años 66, 67, en que se ve gente que son, y con todos mis respetos, no hay nada de despectivo en estas palabras, pues baserritarras, más o menos, gente sin mayor cultura, con sus boinas, 95% hombres. Y lo que veías en la tarima, entre los que estaban cantando, es lo mismo. Y si se analizan los temas, el tono en el que se cantaban, era pues eso, un mundo rural, con tópicos con los que había entonces aquí y en otras sociedades. Ves, después de, pues no sé, unos cuantos años más, digamos como 50 o más, y ves y vas a Beck, tienes una juventud mayoritariamente universitaria. En aquel entonces los universitarios eran muy pocos, había muy poca gente que accedía a la universidad, y desde luego estaba a leguas de distancia. Yo creo que la mayoría de ellos ni conocerían el versolarismo y les era algo totalmente ajeno, y desde luego lo mirarían por encima del hombro la gran mayoría. Hoy eso ha cambiado totalmente y ha sido una transformación paulatina de una sociedad civil de agentes, en este caso el mundo del versolarismo, que ha sabido mantener sus raíces y adaptarse a este mundo globalizado en el que te van cantando sobre cualquier tema que puede estar en estos momentos en los informativos, entre las preocupaciones de la gente. Los que cantan son muchos titulados universitarios y los que escuchan son universitarios, y la proporción de hombres y mujeres tampoco tiene nada que ver. Y lo otro es el fenómeno de la danza tradicional,
que a todos nos, bueno, a mí por lo menos, yo creo que a la gente todavía le sigue gustando ver, y es lo típico que cuando vas incluso de viaje y ves danzas tradicionales, pues me da igual, que sean húngaras, irlandesas, de donde sea, y dices, jo, qué bonito, o yo qué sé, noruegas, y de eso pues seguimos teniendo grupos que siguen manteniendo nuestros espatadanza, tasagardanza, arcudanza y todo lo que queréis de toda la vida, pero ha habido una serie de grupos, y todavía no hace mucho tiempo que hemos celebrado el 20 aniversario de Aukeran, que fueron los primeros que empezaron, basándose en los pasos de los bailes tradicionales, a hacer otro tipo de cosas. Y ahí tenemos a Kukai, que va por el mundo, incluyendo Japón, que también es una referencia, yo creo, en cuestiones de manifestaciones culturales, mostrando con orgullo sus creaciones. Entonces, bueno, yo creo que en la juventud sí puede haber ese peligro, bueno, en la juventud y en la no juventud, pero yo todavía sí veo signos de vitalidad, no sé si todos los que quisiera, pero signos de vitalidad suficiente como para, sin abandonar las raíces, hacer cosas nuevas que sean atractivas aquí, que te abran ventanas al mundo y que te lleven a otras plazas con orgullo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que igual en mi intervención me he quedado con una de las partes de la operación. En realidad, el riesgo y el problema que planteo de unificación del gusto, de pérdida de referencias locales, de, digamos, ese aura de la internacionalidad y tal, en realidad es un gran problema, pero es que gracias a Dios esa es la solución. Es decir, que dentro del problema está la solución, en el sentido de que, siendo conscientes de esa realidad, yo puedo reaccionar de maneras diferentes. Bien, si el gusto predominante, el mainstream es este, yo voy a optar por pelear contra ello o buscar una alternativa o aprovecharme de las ventajas que supone todo eso, acceso a la información, conexión con diferentes maneras, conocimiento de ideas que surgen en el momento, el hecho de ampliar incluso el sentirme, digamos, acompañado con prácticas en otros lugares del mundo que están de alguna forma queriendo defender de alguna forma que no empezamos de cero todos los días, sino que pertenecemos a una tradición determinada, que tenemos un fondo cultural que nos ha construido y que no queremos perder tampoco, pero sabiendo aprovechar las ventajas que supone la globalización, el acceso a la información, la conexión entre personas y creando, digamos, una comunidad, entre comillas, internacional, pero sustentada y que crece a partir de unas referencias culturales determinadas que no tenemos por qué renunciar en ningún momento, ¿no? Es decir, que actualmente hay todo un corpus cultural construido a partir de realidades intangibles. Es decir, que de hecho, esa idea de la realidad aumentada, es decir, que cuando alguien llega a un sitio con las Google Glass o con cualquier otro device, aparato de esos, te estén dando continuamente información parece que vas a saber más, pero es totalmente contradictorio, porque uno tiene más información sobre el hecho, pero no tiene la experiencia del hecho, es decir, no puedes atender a todo. Si yo estoy delante de las meninas y me están contando cuándo nació Velázquez, cuántos hijos tuvo, no, en qué año pintó el cuadro, quiénes aparecen ahí, mi experiencia creativa y sensible del cuadro desaparece. Es decir, que la información es tan abrumadora que mi experiencia sensorial es nula. Entonces, yo como creo que crecemos y nos construimos a partir de experiencias sensoriales, no por mucha información que tengamos sabemos más, creo que la balanza es complicada. Entonces hay que saber aprovechar las ventajas que supone digamos, este flujo de información sin renunciar a la experiencia propia partida de ámbitos locales y en realidad del día a día, ¿no? Y en ese sentido creo que los jóvenes tienen una oportunidad fantástica, es decir, que yo creo que nunca hemos estado mejor, y además es que siempre estaremos mejor, ¿no? Porque, por un lado, van a tener la opción de poner los pies en la tierra, pero también van a tener la opción, y que la tienen más que lo que nosotros tuvimos, de saber que hay otros que están pensando lo mismo, con los que pueden interactuar y pueden crecer juntos, ¿no? Y eso es maravilloso. Es más, la gente que tiene energía, es que sois vosotros, sois los jóvenes, o sea, nosotros ya estamos viejos, o sea, es verdad, y por mucho que digamos, no, estamos al día y tal, y, hombre, pues he estado estos días trabajando en el jardín moviendo piedras y digo, ostras, esto no es como era, ¿no? O sea, efectivamente. Y
y bueno, nos podrá gustar o no y tal, ¿no? Pero hay que admitir que en realidad el potencial energético de ganas, de curiosidad que tiene la gente joven, en realidad es la materia prima a partir de la cual van a generar las nuevas expresiones artísticas. Y bueno, nosotros podremos acompañarles, ayudarles, tal, pero en realidad son ellos los que nos tienen que matar. O sea, en realidad está en manos de ellos, ¿no? O sea, que por mucho que nosotros digamos que sí, tal, pero, y planteemos también los problemas con los que se van a enfrentar, que ellos los están viviendo, digamos, en carne propia, pues bueno, deberíamos apartarnos. O sea, de hecho, ellos, los jóvenes, deberían estar aquí y nosotros ahí para que nos enseñen, ¿no? Cómo afrontar estos problemas y esta nueva realidad, ¿no? Porque si la cultura tiene algo, es esa versatilidad, esa posibilidad de dar nuevas respuestas, pero sobre todo a nuevas preguntas. Porque de alguna forma la realidad es totalmente diferente. O sea, y cómo percibimos esa realidad cambia, es increíble. Yo llevo 35 años dando clase en Bellas Artes ya, y he visto la evolución de cómo los alumnos, la gente joven, accede a la información y cómo la disfruta y cómo la usa, ¿no? Pero sobre todo lo que sí me he dado cuenta ha sido que en toda esta evolución temporal hay una cuestión, igual luego puede surgir el tema, ¿no? Especialmente referido a las artes plásticas, en la que el tiempo ha desaparecido. Es decir, antes había una especie como de paréntesis en el sentido entre que uno hace el esfuerzo y recibe las recompensas al cabo del tiempo. O sea, uno para pintar un cuadro necesita mucho tiempo, sin la seguridad de que al final, después de ese tiempo, de ese trabajo, pueda recibir algún tipo de compensación. Prefiero compensación personal, tuya, con tu propio trabajo creativo, ¿no? Con tu propia acción, ¿no? Sentirse, pues he conseguido lo que quería, me gusta lo que estoy haciendo, o no, tal, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un tiempo. Ahora ese tiempo cada vez es mucho más corto. Y los alumnos, la gente joven, quiere recompensas rápidas. O sea, lo quiero ahora, pero tiene que ser ahora, ya. Eso está trabajando, que igual dentro de 5 años consigo aprender a pintar bien y tal. No, eso. Cojo la cámara o el móvil, hago la foto y... O sea, recibo el feedback muchísimo más rápido, ¿no? Y eso, hay determinado tipo de maneras de entender el mundo a las que viene muy bien, esa impronta, esa cintura, esa capacidad de estar más a lo último, pero hay otro tipo de actividades, como puede ser la pintura, que exige un tiempo de reflexión, pensamiento, trabajo, manufactura, como a largo plazo, que hay una especie de gran contradicción, ¿no? Entonces, ahí hay un tema fantástico, ¿no?, para los nuevos artistas, ¿no? Cómo gestiono el tiempo, ¿no? Lo del tiempo es fundamental, ¿no? Y es algo que, bueno, pues a los jóvenes les ocurre, ¿no? O sea, tienen ahora y ya, ¿no? Entonces, el esfuerzo, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo estar esforzándome sin recibir nada a cambio, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la estética o con la cultura del trabajo, ¿no? Pero en determinadas áreas, como en la pintura, hay como una gran contradicción, ¿no?, con el momento actual. Luego te preguntaré exactamente por el tema de las artes plásticas. Hay una pregunta que tiene que ver un poco con el hilo que estamos trazando, ¿no? Te dice, ¿cómo casa la capacidad integradora de la cultura con la diversidad? No separa muchas veces más que unir, dada esa visión totalizadora en la que se intenta imponer el pensamiento único. No, yo creo que cuando Jesús María hablaba de la capacidad integradora de la cultura, no es uniformizadora, es capaz precisamente una integración, si es una integración que se realiza como es debido, partir de la diversidad cultural existente en una sociedad en un momento determinado y ser capaz de encajarlas, de conseguir que sean distintas piezas de un puzzle que configuren un único puzzle, pero en el que se siga manteniendo digamos, la diversidad o la característica de cada pieza y que le vaya dando un enriquecimiento que una sola cultura, una sola manifestación no conseguiría, y no es una uniformización. Para mí integración no es uniformización, integración es no dejar a nadie de lado, no discriminar a nadie, no hacer que nadie se sienta menos valioso o marginado, y el pensar que cada forma, que cada manifestación tiene su sitio en ese conjunto amplio que conforma la cultura de una sociedad. No lo sé. Yo creo que Miren lo ha expresado muy bien, ¿eh? O sea, se trata un poco de eso, ¿no? No obstante, es una pregunta curiosa e interesante, en el sentido de que también nos coloca en el debate entre la diferencia entre lo que son los productores de cultura y
como últimamente se utilizando más el término de consumidores de cultura, que a mí no me gusta, yo diría usuarios de la cultura, la diferencia entre el productor y el usuario. Esa diversidad es posible en función de los intermediarios que entre unos y otros se puedan articular y en función también de una masa crítica que genere esa diferencia. Es decir, las características diferentes de los diferentes niveles culturales y de acciones tendrá que ver, y hablando también con el tema que ha surgido esta mañana de Nueva York, con la cantidad de diversidad que tenemos alrededor. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, la diferencia entre Ataum y Bilbao es evidente, es decir, Bilbao va a generar mucha más diversidad de cultura que Ataum, precisamente por la masa crítica, por el perfil de ciudadanos, por el área geográfica, por el perfil de la gente, etc., ¿no? Entonces, la cultura es, de alguna forma, es un elemento integrador que une a los de Ataum con Bilbao. Es decir, que la cultura siempre ha sido un puente entre la diversidad. O sea, en realidad, los proyectos y propuestas culturales, si de algo tienen de atractivo y nos enganchan, es porque nos están planteando nuevas realidades, nuevas situaciones. Y esas nuevas situaciones se derivan de una realidad social también diferente, ¿no? Y ese punto de encuentro entre Ataum y Bilbao, no sé, pues la zona de San Francisco de Bilbao llena de inmigrantes, ¿qué tiene que ver con Ataum? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Primero estamos, sobre todo, viviendo una misma meteorología. Hoy tiene sol ahí en Bilbao y tiene sol en Ataum. Y ambos pueden haber nacido y crecido con referencias culturales similares. Pero en determinado tipo de instituciones, porque la diversidad es mayor, se generan nuevas culturas que pueden a la vez contaminar, entre comillas, o enriquecer otras más estables, más impermeables, ¿no? Y eso es lo que tiene de interesante la cultura, ¿no? Esa capacidad de cruzar, de trazar puentes, ¿no? Y de ahí, lógicamente, la capacidad de integrar la diferencia. Por eso creo que no es contradictorio entender la cultura como algo integrador que nos une como pueblo, como ámbito cultural, que aloja a la vez dentro infinidad de capas y formas referenciales para entender el mundo, ¿no? O sea, la integración no tiene nada que ver, puede perfectamente compaginarse con la diferencia, con el detalle, con el diferente, ¿no? Hay otras 3 preguntas, comentarios que siguen ahondando un poco en este hilo, os las planteo ya para que luego ya podamos cambiar también de hilo, ¿no? Dice la primera: a pesar de la uniformidad, muchos conflictos nacen del choque de culturas. ¿Cuál es vuestra visión? La segunda dice, como baserritarra y persona aficionada al dibujo, puede ser que la culpa, entre comillas, de esta supuesta monotonía sea culpa de que las personas nos conozcamos a nosotros mismos de una manera menos clara. Y la tercera dice, la cultura siempre la he entendido como la forma de un colectivo, de un pueblo, cómo afronta la vida, la convivencia, los valores, el sentido de la muerte, el más allá, la búsqueda de otros mundos, la trascendencia. El pueblo chino, el pueblo americano, el pueblo vasco tienen una forma diferente de vivir, de entender la vida. Hoy se ha globalizado en las generaciones jóvenes, seguramente no tanto en los mayores. Siento que la cultura, cómo se manifiesta, o se manifiesta en las manifestaciones artísticas, en la música, en la cocina, en el arte, también, pero es mucho más serio, ¿no? Seguramente, y es el comentario que está aquí, siento que en la capitalidad no se abordará la cultura de una manera más honda. Para que contestéis en lo que queráis y luego cambiamos. Sí, yo creo que en el choque cultural está la maravilla. Es decir, que si nos plantean preguntas, es decir, ¿cómo respondemos a esto? O sea, ¿por qué esto es diferente? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Qué me está provocando? Yo creo que es la raíz de que se genere una respuesta cultural, ¿no? Y si no hay un choque de culturas, tenemos que provocarlo nosotros mismos en nuestra cabeza. Es decir, es enfrentarnos a la situación. La cultura siempre ha sido eso, expresiones que nacen de una pregunta. Es verdad que a veces esa respuesta se da de manera colectiva, por la suma de muchas respuestas individuales y conforma, digamos, una visión cultural de la vida, y es así, algo que nos ayuda a entender las cosas, la muerte, todo, cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con la geografía, el entorno y el paisaje, es decir, una especie de background, de fondo, una especie de muletas que nos ayuda como pueblo, como grupo, a manejarnos, ¿no? Pero eso se construye a partir de, digamos, avances o propuestas personales, colectivas muchas veces también, como ciudad, como barrio, como grupo humano, como grupo de interés, como personas individuales, que nace precisamente de ese choque
cultural, o sea, de esa duda ante cómo respondo a todo esto, ¿no? Es bueno que haya, yo creo que es bueno que haya, digamos, conflicto cultural, choque cultural, generacional, de ideas, de proyectos, tiene que haberlo, y si no, mal andamos, o sea, estamos en arenas movedizas, debemos andar en arenas movedizas, si no, siempre estaremos dando vueltas a la misma historia y no... Si no es un aburrimiento. De todas formas, no sé si la primera pregunta la lees otra vez, porque no sé si iba exactamente en este sentido, sino más bien de conflictos. Sí, a pesar de la uniformidad, muchos conflictos nacen del choque de culturas. ¿Cuál es vuestra visión? A ver, si suscribo totalmente lo que ha dicho Jesús Mari, pero si estamos hablando, o lo que la persona que ha planteado la pregunta está pensando en conflictos de confrontación, digamos, del choque de culturas, es precisamente si estamos hablando de conflictos que pueden resultar más o menos violentos, desde luego nunca fáciles de gestionar. Yo entiendo que será porque no se ha producido la integración de esas distintas realidades culturales, y que en esa confrontación que es necesaria, esto tiene un buen final si hay capacidad suficiente para asumir al final y dar un espacio para la integración, para que esa diversidad cultural o esa manifestación cultural pueda encontrar su cauce y pueda llegar al final a crear nuevas formas de expresión. Pero si en la convivencia o en la coexistencia en una sociedad de distintas culturas o de distintas realidades culturales, una de ellas o varias de ellas se encuentran totalmente restringidas, marginadas, no se les da cauce para que puedan desarrollarse, para que puedan entrar en contacto, para que se pueda producir esa integración, yo creo que ahí efectivamente, ahí sí puede haber, y de hecho hay en el mundo confrontaciones y choques, no sé si violentos o no tan violentos, pero desde luego que nunca llevarán a una riqueza ni a una capacidad transformadora como es la que Jesús Mari quería. De todas formas, hay veces que no hay que integrarse tampoco, es decir, que lo que tiene que ocurrir es que las culturas, como dices, se puedan ir desarrollando. A veces entrar en conexión, pero otras veces no es necesario. Es decir, que la cultura brasileña que pueda haber en Bilbao la Vieja no tiene por qué integrarse con los euskaldun, o sea, no tiene por qué. Si se integra, fantástico. O sea, sí, pero sí tener su capacidad de desarrollarse, no sentirse mal, sentirse de tercera, ni... Eso es. Eso es lo importante, ¿no? Igual, pues eso, en una visita de algún miembro de Euskaltzaindia a esa fiesta brasileña de Bilbao la Vieja, surge un chispazo, que algo nuevo ocurre, ¿no? Entonces, pero que exista la posibilidad, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda desarrollarse, digamos, expresivamente y artísticamente, sensiblemente, sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? La posibilidad de que todo el mundo se exprese, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Voy a girar un poco de... Sí. No. Vale, bueno, pues decíais antes que cada sociedad es distinta, diferente, que era muy difícil pensar sobre lo que definir un tipo de cultura pero yo entiendo que los valores de una sociedad, de la nuestra en este caso, pueden definir también o pueden hacernos ver una visión o un reconocimiento mayor o menor hacia las expresiones culturales, ¿no? Hacia cómo trasladamos esa cultura, ¿no? Y ahí sí me gustaría preguntaros si pensáis que en nuestros valores existe ese reconocimiento o está implícito ese reconocimiento hacia esas expresiones culturales que están en transformación, tal como lo habéis dicho antes, ¿no? Y voy a unir con una pregunta que también pregunta sobre valores y conocimiento, que dice eso, ¿no? Cuando se habla de cultura de empresa, se entiende de una forma hacer las cosas y se basa principalmente en valores y la forma de utilizar el conocimiento. ¿No son esos los pilares de las distintas manifestaciones de la cultura? Ambas cosas. Y yo lo aterrizo a lo nuestro, decir. Hombre, yo creo que efectivamente en esos valores y en esa forma de abordar el conocimiento, de progresar,
esos son los pilares. Por eso yo decía que había una cultura o unas características especiales en una sociedad y en otra que se manifiesta en cualquier tipo de actividad que aborde. Es verdad, y coincido con lo que antes decía Jesús Mari, que las cosas van cambiando mucho y que quizá los valores que tuvieron los de la generación anterior a la nuestra, pues en el mundo empresarial, sobre todo, yo no sé si siguen ahora, pero a mí me gustaría que siguiesen, y creo que en parte todavía sí se pueden observar, por lo menos en las mejores prácticas, que son las que siempre ponemos de referencia. Y ahí, cuando hablamos de una cultura empresarial de esfuerzo, de trabajo, de lo que siempre le he oído a Miguel Aspiur, el que durante años fue presidente de Confebask, cuando decía que él en la fábrica ya les decía a los trabajadores, nerekin batera es nere atzetik, y él era el primero, el que iba, el que lideraba y el que quería que todos le acompañasen en esa tarea, y después, cuando terminaba el trabajo, iban a tomar unos chiquitos juntos. Quizá en la Vergara de aquellos años era posible, hoy no sé si es posible, pero es verdad que ese mismo espíritu es el que yo por lo menos observo cuando ves experiencias unidas a la globalización, pero que han sabido mantener raíces y formas de relación y de abordar la relación entre las personas y de abordar los proyectos empresariales en empresas que todos tenemos como referentes, como puede ser CAF, o como puede ser Irizar, o como puede ser Danovat, o como puede ser la experiencia de las cooperativas en general, que han mantenido, yo creo que las raíces fundamentales de esta cultura empresarial de la anterior generación, y lo han sabido transformar y traerlo a proyectos que son perfectamente competitivos en un mundo globalizado en el siglo XXI. Y eso mismo tiene que ser en la cultura. Y por eso decía que antes he puesto el ejemplo de los versolaris o el ejemplo de la danza, de mantener la tradición, mantener una forma de hacer las cosas y que pueda ser competitiva, que pueda estar en el panorama cultural. Pero lo mismo podríamos hablar de escritores. Las artes plásticas prefiero no meterme en ellas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de Bernardo Achaga, en Bernardo Achaga todos reconocemos que esa mirada o sus vivencias de niño, Asteasu, ese Obaba, todo lo que ha influido, pero a la vez, desde su experiencia, cuando va a escribir Soñujolearen Semea, va uniendo otra serie de experiencias, también de gente de aquí, pero gente que ha emigrado y tiene otra experiencia, y va integrando todo esto. Y estos son los que, de verdad, cuando haces un producto de calidad, sigues manteniendo tus raíces y sigue siendo un producto que puede competir en un mundo globalizado en el siglo XXI. No sé si era exactamente la pregunta, pero... En el tema de valores en relación con la cultura, yo creo que es algo de lo que nos gusta hablar, pero de lo que practicamos poco. Es decir, en realidad, una muestra tenemos aquí, o sea, estamos hablando de cultura, estamos en Lagún. Es decir, vas a los conciertos y normalmente no hay pleno total. La oferta cultural es amplísima, vas a las salas de exposiciones, a los museos y tal, y si no están dentro de un tour turístico, no hay nadie. Es decir, que estamos muy arros, muy tal de nuestro background, nuestro fondo cultural y tal, pero luego, ¿cuánto aportamos a las nuevas expresiones artísticas que son las que están cambiando nuestra forma de ver el mundo? Pues somos bastante impermeables a todo ello, ¿no? Esperamos que el artista, la propuesta artística, sea musical, sea de danza, tal, sea, digamos, de un alto nivel, que sea, pero luego nosotros, ¿cuánto ayudamos a que todo eso pueda desarrollarse? Y decidimos, hoy a la tarde vamos a ir a ver a Kukai o a Edu en Aukeran. Pues nos cuesta, nos gusta más quedarnos a ver las series en Netflix, en casa, que ir a ese evento, ¿no? Cuando en realidad el hecho de ir no solo es que podamos o no recibir digamos, nuevas experiencias y tener una experiencia sensible e interesante, sino que estamos apoyando una red de gente dispuesta a crear. Entonces, es cierto que las instituciones lo único que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es dar
digamos, poner las autopistas para que los artistas o digamos, los movimientos culturales circulen, o sea, crear infraestructuras. Pero es cierto también que si nosotros como usuarios de la cultura no participamos en esas plataformas, en esas autopistas, en esos caminos, en esos encuentros, pues el artista, el creador, va a tener muy pocas posibilidades de desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces, es interesante que, por poner el caso de Aukeran, que parte de una tradición de la danza y que a raíz de las experiencias en Estados Unidos en los años 60 de Merce Cunningham, de repente la danza contemporánea surja y se mezclan las dos cosas, fantástico, nos encanta, pero vemos en la agenda Kuka y Aukeran el miércoles 27 a las 8 y no vamos. Entonces, claro, es muy fácil sentirse a gusto con, bueno, somos un país de gente creadora, tenemos Oteiza, tenemos Chihira, tenemos tal, otro, pero ¿qué hacemos desde nuestra manera, desde nuestro nivel, digamos, más bajo como usuarios, para que eso tenga posibilidades? No hacemos nada, vamos a tomar chiquitos. Voy a aprovechar para preguntarte ahora. Claro, a veces vivimos en una sociedad bastante hipócrita, es decir, nos encanta hablar de nuestros artistas, pero no hacemos nada para que realmente ellos tengan oportunidades y acciones para desarrollarse, ¿no? Aprovecho para preguntarte ahora, Jesús Mari, por el tema de las artes plásticas. ¿Ves que hay espacio para el desarrollo de las artes plásticas en este país? ¿Qué escenario vislumbramos mirando al futuro? Sí, sí. Yo estoy encantado, es decir, yo sé que hay la gente que está ahora haciendo cosas, vamos, tiene un nivel de calidad y capacidad de adelantarse a los tiempos, de innovación, de tal, fantástica. A mí me da una envidia tremenda, o sea, porque es gente muchísimo más ágil, más despierta, con más información, con bastante más energía. Yo creo que el futuro es prometedor, o sea, a pesar de que la sociedad vasca en general es muy conservadora, es muy impermeable a todo ese tipo de nuevas propuestas y que las instituciones no pueden dar abasto, no pueden crear toda esa red de caminos, porque vivimos en una sociedad muy limitada en el sentido de que, o sea, somos, exagerando, 3 millones de personas, o sea, no somos más. O sea, entonces, claro, es imposible que en ese contexto se pueda generar muchísima más actividad, muchísimas más oportunidades, muchísimas más plataformas y en un futuro, o sea, gracias a la energía de la gente joven y las posibilidades que tiene, o sea, yo creo que los resultados van a ser muchísimo mejores. Las oportunidades de digamos, enriquecernos culturalmente, de ir transformando nuestra forma de entender el mundo a través de las visiones de los artistas, va a ser fantástica, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he sido digamos, optimista, ¿no? Y creo que la fuerza creadora de alguna persona con ganas de crear no la va a parar ni una sociedad conservadora, ni unas instituciones que no están a la altura, ni nada. Hará lo que sea, tendrá que irse, volver, meterse en un caserío toda la vida, lo que haga falta, pero acabará creando, acabará haciendo cosas, acabará proponiendo elementos, ¿no? Entonces, yo creo en esa energía, ¿no? Luego las instituciones le dan cauce o no, le subvencionan una beca para que pueda irse a Berlín o no, luego hacen la exposición y la gente vaya a verla o no, o sea, todo eso ya, digamos, está como alrededor suyo, fuera, ¿no? O sea, no puede controlar. Pero ese caudal, esa energía vital de crear algo nuevo, o sea, eso sigue ahí, ¿no? Y cada vez más, digamos, nuevas gasolinas para que el motor ese todavía funcione más, como son la capacidad de organizarte, la capacidad de moverte con más facilidad, de tener más información, de estar más al día de las cosas que ocurren en todos los sitios. Tenemos un futuro fantástico. Mire, zuri hizkuntzaren kontuagatik ere galdetu nahi nizuke, eta euskararengatik eta eleaniztasunaren elementuagatik kultura sortzaile eta gure gizartearen eraikitzaile bezala baita ere, egungo egoeragatik eta etorkizunera begira baita ere. Bueno, nik uste hor bada zerak Kike Amonarrizek azken urte eta erdi edo 2 urte hauetan eman dituen hitzaldietan egin duen planteamentua eta nik guztiz neure egiten dudana, uste dut bidegurutze batean gaudela. Bidegurutze batean gaude, inkesta soziolinguistikoek ematen dituzten datuak ikusita, eta horretan zerikusia handia dauka, bai, eta orain Jesus Marik esan duenetik abiatuko naiz, erakundeek edo instituzioek ze aukera eta ze utopista egiten dituzten, eta gero herritarrek zer hartzen duten. Hor, euki dugu, edo euki dute instituzioek borondatea eta aukera, nik uste dut errepide zabalak
osatzeko eta hezkuntza sisteman 3 aukera eskaintzeko, ez nahi sartuko A, B eta D ereduen eztabaidan, zer ematen duen, zer ez duten, hori beste gai bat izango litzake, baina aukera hor zegoen, eta herritarren edo gurasoen ikuspegitik garbi dago gehienek D ereduaren aldeko apustu egin dutela. Eta EH1 eta Deustun ere alde zuten neurrian, euskeraz, irakaskuntza euskeraz emateko apustu egin dela, guk momentu honetan Euskal Herriko Unibertsitatean gure ikasleen erdiak baino gehiagok euskeraz ikasten dituzte, egiten dituzte beren ikasketak. Gero, zer ikasten ari diren, batzuk tesia ere euskaraz irakurriko dute, beste batzuk euskara eta inglesa kombinatuaz egiten dituzte zientzia munduan eta gure alabak esate baterako, biologian 3. urtetik aurrera edo artikuluak eta inglesez zituen eta lanak euskeraz aurkezten zituen, tesia inglesez irakurri zuen, divulgazio lanak euskaraz egiten ditu, mundu horretan, eta momentu honetan Montanan dago ikerketako zentro espezializatu baten doktore ondoko beka bat egin. Mundu horretan uste dut ez gabiltzala gaizki. Baina, inkestek erakusten diguten horretan gure gazteen 75, 80, adinaren arabera euskalduna da gutxienez euskeraz badaki, baina erabileraren datuei begiratzen baldin badiegu ez goaz ondo. Erabileran, familian ez gara ari lortzen gehiago erabiltzerik, lagun artean, nola begiratzen diran hortxe behar bada zerbait hobeto, argi dago aurrera pauso nabarmena gertatu dela udal zerbitzuetan, udalarekin herritarrak dituen harremanetan askoz gehiago erabiltzen da gaur euskera orain dela 25 urte baino, banketxetan eta ere aurreratu da, dendetan bai, baina kaleko neurketak egiten direnean, kalean gaur 2008an baino euskera gutxiago entzuten da. Eta pentsa ordutik ona, zenbat gazte gehiago iritsi zaizkigun, eta hor zergatik gertatzen da hori. Eta hor, batetik baditugu, idazleak begiratzen baldin baditugu, antzerki lanak ikusten baldin baditugu, unibertsitatean prestatutako belaunaldiak ditugu, ez bakarrik belaunaldiak ditugu, euskeraz ez bakarrik hitz egiteko, euskeraz lan egiteko ahalmena dutenak. Administrazio oso bat, ez da gizen bat urte, zati bat behintzat euskeraz ari dana. Eta zer gertatzen ari zaigu? Zergatik dauka euskerak, zergatik ez da gehiago erabiltzen. Eta hor bai hori herritarren erantzukizuna da. Hor badago, lehen esan dizuet, batzutan kontatu izan dudala munduan zehar gizarte honek ze bizi indar izan duen, gizarte honek izan duen bizi indarra, lehen esan dizuetan bezala, bertsolaritzari buelta emateko. Gizarte honek sortu zituen ikastola gizarteak. Gizarte honek sortu zuen Durangoko azoka. Gizarte honek sortu zuen Zeruko argia, Anaitasuna, lehenengo argitaletxeak, argitaratu zituen lehenengo novelak, poesia liburuak, lehenengo saioak, Gurutz Jauregirenak eta beste batzuenak. Egia da, saio, alegin horiek guztiak, 80tik aurrera instituzioen babesa izan ez balute, historia oso diferente izango zela. Baina oraindik ere, eta hori da munduan zehar batez ere ketsuen artean eta gure esperientzia kontatzen duzunean, edo beste leku batzutan esaten dizutena, eta 60ko hamarkadan, 60 hamarrekoan oraindik, diktadura harinagoa dosoa behago izan zitegen, baina kontestuaretan egon zan indarra eta kemena eta aurkitu ziran bide zirrikituak hori guztia egiteko eta alfabetatze euskalduntze eskolak iluntzitan eta aekaren sorrera eta bai izan zan indarra hori dana egiteko. Eta gaur hor badaude azterketak eta ikerketak esaten dutenak, ikerketaren beharrik ere ez dago, motivazioa guztiz aldatu da. Nik 70ko hamarkadan hemen etxe honetako hizkuntza eskolan nituen ikasleak adin batetik aurrerakoak ziran, gaztetan edo umetan euskera galdu zutenak edo ikasteko aukerarik izan ez zutenak, baina oso garbi zeukatenak beraien identitatearen parte funtsezkoa zala hizkuntza
eta behar bada 50 urtekin ez ziren euskaldun oso izatera iritsiko, baina ikasi nahi zuten zerbait behintzat, eta horrelakoak izan genitun urtetan, eta euskerazko eskolak horrelaxe izan genitun. Eta alfabetatze euskalduntzeko eskolak beteta egon dira urtetan. Orain gehien bat, ez dut esango horrelakorik ez dagoenik, baina asko zer dago funtzionario jendea, hizkuntza eskakizun bat ziurtatu behar duelako euskera ikastera doana, edo instituzioak pagatuta gehienetan, edo... Eta erabilerari dagokionez, gazteen erantzuna da, ez da erakargarria. Euskera da eskolarekin, eta ikasteko gela barruan, baina gero, eskolan bertan ere, jolas orduan edo lagunekin hitz egiteko edo kalean eta galdetzen diezunean, eta zuk esate baterako politikaren mundua ze hizkuntzarekin lotzen duzu, gaztelaniarekin. Enpresa edo lanaren mundua zerekin lotzen duzu, gaztelaniarekin. Informazio teknologiak eta zerekin lotzen duzu, gaztelaniarekin edo inglesarekin, baina ez euskerarekin. Horri buelta emateko modu bakarra herritarrek daukate. Jaurlaritzak, udaleek, diputazioek egin ditzakete nahi aina autopista, erabaki dezakete de eredua beste ez dagin nun ere eskaintzea, ez dagi zer egitea, ez dagi zenbat diru laguntza ematea, baina gero espaldin bada erabiltzen eta erabileraren gakoa gutako bakoitzak dauka. Eta nik uste dut hori dala orain, horregatik sortu da Euskaraldia, indarra, oraindik ere indarra baduen gizarte horren eta erakundeen artean eskuz esku erabilera sustatzeko eta gutako bakoitza protagonista egiteko. Eta horretan euskerak oso etorkizun oparoa izango du, baldin eta gogoan baldin badugu etorkizuna gutako bakoitzaren esku dagoela. Eta ez, batzutan, azken urtetako ikerketetan gazteek esan duten bezala, bueno, euskera ez dago arriskuan, erakundeek nahikoa egiten dute babesteko, badago nahikoa neurri, hizkuntza bat ez da neurriekin salbatzen. Eta hori Mitxelenak oso argi zeukan, esaten zuenean, dekretuen lilura horretan ez dugula erori behar. Eta Kikek Irlandaren kasua aipatzen du, betiko eztabaida dalako hizkuntza salbatzeko modu bakarra estatu bat izatea da eta estatuko hizkuntza izatea. Irlandan gaelikoa edo irlandesa hizkuntza ofiziala da, orain dela 100 urte. Estatu izatera iritsi ziranetik. Momentu honetan, nik uste dut planteatzen ari dirala benetan, onartzea, han benetan funtzionatzen duena inglesa dela. Horretara jo nahi dugun, edo benetan gorde nahi dugun, arrazoi diferenteengatik, batzuk geure identitatearen parte sentitzen dutelako, beste batzuk pentsatzen dutelako, eleaniztasuna euskera eta gaztelaniari nahi zaipatzen, baina lehen esan dut alabaren esperientziatik abiatuta garbi dago gizarte honetan euskera eta gaztelania oso motz geratzen zaizkigula. Maila batetik aurrera inglesa behar dugu, edo alemana behar dugu, txinoa, ez da mandarina edo beste zeraren bat, baina beharko dugu, eta batzuk dagoeneko behar dute, eta mezua ez da horren beste hizkuntza bakar batean bizitzea. Mezua da hizkuntza bat baino gehiago erabiltzea funtzio diferentetarako eta momentu diferentetarako, baina erabiltzea. Inglesa erabili beharko duzu lanak horrela eskatzen dizunean, kanpora zoazenean eta nahi ez, edo hemendik ere idatzi behar duzunean, bideokonferentzia baten parte hartu behar duzunean, baina euskerak ez du izango horrelako nazioarteko babesik. Babes hori geuk eman behar diogu, batez ere, orain ditugun funtzio formal horietan, baina gero funtzio informaletan, lagun artean, etxean, eta hori gutako bakoitzaren esku dago. Eta horregatik oso egoki ikusten dut Kikek esaten duena bide gurutze batean gaude. Badugu, lortu dugu 30 urtean ezagutzan sekulako aldea aurrera pausoa ematea, badugu herri honek sekula izan ez duen bezala belaunaldi osoak ditugu euskeraz eskolatuak, unibertsitatean ere ikasketak euskeraz egin dituztenak, baina gero hori erabili egin behar da. Eta horretarako zeuk eman behar diozu lekua eta espazioa zeure eguneroko bizitzan. Oso garri, gelditu da.
bukatzen joateko azkeneko galdera bat, Bai. pixka bat sintesi modura. Zeintzuk uste duzute direla, oain hitz egin dugun guztionen ondoren, etorkizunera begira, zuk ja plantatu diguzu bat, etorkizunera begira dauzkagun erronkak, baino pare bat, bakoitzak arlo kulturalean, modu zabalean, zehazki, bakoitzaren arlotik, ze erronka utziko zenizkigu eta mai gainean. Ez da, zer esan, hori izan da gero euskara jarri zuen buruz, baina ez da erreza, Ni pentsatzen dut erronka principala izango dela imaginazio gehiago erabili. Claro, asunto hori ez dago gizarte eskuan, bakoitza beren proiektuan eta bere asmoan barruan dago. Eta hori lortzeko behar da hortu bezala zaindu, landu, lagundu, eta ez da inerreza, baina principala izaten da, pentsatzen du izango dela alde batetik imaginazioen aldetik gogorremon, eta gero baita ere pasioa aldetik. Nik usten dut pasioa beharrezkoa dela. Eta, generalian ikusten dut jente gazteei buskat planoagoa, ez da? Indar barik, pasio barik, eta ni horrelako zozen berri nahi nuke, pasio gehiago ekitea. Eta erronka principala hori lortzea izango da, pentsate da nire aldetik, alde batetik imaginazio gehiago erabili, eta baita ere pasio gehiagorekin lagundu. Horrekin batera, gauza biziekin batera, pentsatzen du zeozer berri lortuko dugula, zeozer berri agertuko dela. Eta gube, soziedade, gizarte edo herrien bezala be, aldugu poliki-poliki, gaur egungo debate berria be, hor mantendu eta proposena berriak egitea. Horrek usten dut, erronka gogorrena, imaginazioa eta pasioa. Poliki-poliki nola nos estamos como institucionalizando eta planando, eta gauzak horrek ez dute. Esperamos que la institución nos ayude a todo. Ez gu egin behar duguz gauza guztiek. Pasio aldetik eta imaginazio aldetik. Nik hizkuntzari dagokionez esan dut zer dan jokoan zer daukagun eta ez dakit partida noren esku dagoen azken batean eta kulturaren ikuspegitik bat nator pasioa azpimarratuko nuke eta gero nik ez dakit hori nola egiten dan, uste dut pasio horren barruan sartu beharko litzakela, baina nik uste oso garrantzitsua dela lehen Jesus Marik aipatu duena, nik Obabakoaren kasua dela eta aipatu dudana, gazteek geure begiratu hori gizarte honetako sustraiak horretaz jabetzea eta geure begiratu propio horri eustea kanpora ateratzerakoan. Beste adibide bat emateko esate baterako, Kirmen Uriberen kasua ere oso argia da, geure historia, geure bizimodua, geure klabeak, batzuk hemen gertatu diranak, beste batzuk behar bada beste leku batzutan gertatu diranak, edo, horrelako zerak mantentzea, edo dantzaren kasuan aipatu duguna, edo bakoitzak bere alorrean pentsatzea geure sustraiak nun dauden, eta beste begiratu bat ematea horri edo horko klabeak hartuta, elementu funtsezkoak hartuta beste zerbait berria sortzea. Eta esatea erreza da eta egitea, zer esango dut ba. Hasieran ez de komentatu, zegoen zue biak komunean zeneukaten beste gauza bat, eta da biak bergararrak zeratela, ezta? Bai. Plazerra izan da gaurkoan Donostian, zuekin solasian ibiltzea. Eskerrik asko. Ni jaiotzez Donostiarra naiz, baina justu etorri nintzen da familia osoa Bergarakoa da. Eta oraindik ere, hanbizidia, osea que... Baina, bizi guztian ja, bizkaialdian bizina, bateko alde batetik da bestetik. Así que, nazketa, konfrontazio kultural, txoker kultural, Bizkaia eta Gipuzkoa Lexentekoa gainera. Bai, bada. Bergara, bada, Bizkaian da Gipuzkoa nortxe. Hor mugan da. Izkeraz, Bizkaia. Gaina, beti bergati Bilbora jo dugu. Autobusa errezagoa zegoen, de pesa. Inor ez da perfecto. Eskerrak. Eskerrik asko bioi, eskerrik asko dena.